En este video vamos a abordar el tema de la práctica 8. Continuamos con la realización de prácticas en bases de datos especializadas de libre acceso o open access, como se dice en inglés. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que podríamos llamar dos bases de datos, Medline y PubMed. Como lo indica la práctica, en el formato suelen confundirse como una sola base de datos. Sin embargo, habría que puntualizar de que son bases de datos distintas, aunque el motor de búsqueda que lo representa PubMed abarca la búsqueda de las dos bases de datos. Medline es producida en Estados Unidos, es la base de datos más importante de literatura biomédica en el mundo, es producida por la National Library of Medicine y agrupa de manera referencial, es decir, solo nos da la referencia de alrededor de 19 millones de artículos, incluyendo 5.400 revistas, principalmente de Estados Unidos y de Canadá y otras partes del mundo. Es una de las más poderosas motores de búsqueda o bases de datos porque combina muchas herramientas de la búsqueda a través de los Medical Subject Headings o los encabezamientos de temas médicos, que es una forma de acomodar los artículos de acuerdo a una ramificación de temáticas que ha sido muy difundida y tiene mucho éxito. La base de datos segunda o que vamos a trabajar en segunda instancia, aunque es el motor de búsqueda único que utilizaremos en esta práctica, es PubMed. PubMed también es un portal de libre acceso, es un portal, es una página web, producida igual por la National Library of Medicine, pero no solo incluye el acceso a la base de datos de Medline, sino también al GenBank y al Complete Genome. Esto le va a permitir agrupar hasta 21 millones de citas de literatura biomédica, incluyendo las bases de datos ya citadas y algunos libros en línea. Habría que decir que PubMed incluye o puede incluir enlaces a los artículos de texto completos y al PDF completo cuando así lo sea o se lo permita la publicación que está indexando. Es decir, no solo trabaja con la referencia, sino en algunos casos se puede obtener el full text. Bueno, la idea es utilizar PubMed para trabajar nuestra búsqueda de nuestra práctica. ¿Cómo hacemos? Bueno, tomamos la dirección de PubMed, www.ncbi.nlm.nih.gov. /PubMed. Para el caso, bueno, la voy a copiar y la voy a pegar en un buscador. Pueden teclearla, pueden buscarla. Ese es el portal que se nos presenta. Es la versión clásica y aquí hay una indicación que esto podrá variar con el tiempo. Va a haber un nuevo buscador, entonces vamos a trabajar con el nuevo buscador que se nos presenta. Eventualmente se convertirá en el buscador por default de PubMed. Tenemos acá nuestro fill-in, nuestra casilla de búsqueda para hacer nuestro query, pero como hemos señalado desde el principio del curso, bueno, el estudiante infocompetente siempre hace búsqueda avanzada, entonces le vamos a dar clic en Advanced, es decir, nos va a conducir a la búsqueda avanzada. Y acá tenemos la búsqueda avanzada, se nos presenta inmediatamente por default limitado a 5 años, aunque podríamos extenderlo a cualquier momento en el tiempo. Se nos presenta igual un campo o el menú cascada que nos permite seleccionar un, uno de los múltiples campos a los que podemos apuntar un término, la afiliación, que es a la institución a la que puede pertenecer el autor. Por default está activo una búsqueda en todos los campos. Podemos buscar por autor,
por el autor corporativo, por el primer autor, por el número de identificación del autor, por el último autor. ¿Por qué es importante primero y último autor? Bueno, cuando se nos presenta un listado de autores en un artículo, el primero y el último son los más importantes. El primer autor de una investigación es el que realiza la investigación. El último autor es el director de la investigación. Es el que dirige, el que tiene el mayor conocimiento, aunque no necesariamente es el que hace la investigación. Podemos buscar por nuestro campo en un libro, buscar nuestra palabra, nuestro campo semántico en la declaración de conflicto de interés, buscar por fecha de término, el artículo, por fecha de creación, por fecha de entrada a la base de datos, por fecha de creación del mesh recordemos, Medical Subject Headings o encabezamiento de tema médico, por fecha de modificación, por fecha de publicación. También podemos buscar el número SRN, por nombre del editor, por un filtro, por el número de grant, por el ISBN, en el caso de los libros, por el tipo de investigador, por el número de elemento de una revista, por el nombre de la revista, por idioma, por la identificación de localización, por el MESH, el encabezamiento de tema médico mayor, por un subtema de encabezamiento de tema médico, simplemente como término de encabezamiento de tema médico, o como buscando nuestro término en otro de los rangos, por páginas, por la acción farmacológica, por el tipo de publicación, por el editor o quien publica la obra, la revista, el libro, por la identificación de una fuente secundaria, por el nombre personal del tema, por un concepto complementario, simplemente buscar nuestro término dentro de la parte textual, buscar nuestro término en el título, buscar nuestro término en el título o en el abstract, buscar nuestro término en el título transliterado y finalmente buscar el volumen. ¿Cuáles son los campos más importantes? Bueno, título, abstract y autor. Bien, trabajemos un ejemplo con nuestros campos más importantes y el campo semántico de ejemplo. En este caso, Parkinson como enfermedad neurológica y su medicamento más común de utilización de tratamiento, la levodopa. Entonces, supongamos que queremos buscar artículos en cuyo título o abstract aparezca el término Parkinson. Eso es lo primero que vamos a hacer en nuestra búsqueda. Le vamos a dar Add. Ahora, queremos un segundo término de búsqueda. Nos gustaría que en el título también pudiera aparecer el término levodopa. Para agregarlo, tenemos el botón de los campos de los operadores booleanos. Podemos seleccionar agregar un AND, agregar un OR o agregar un NOT. Un clásico, pues es el AND. Entonces, nuestra búsqueda queda Parkinson en el título de un abstract y levodopa en el título. Lanzamos la búsqueda y estos son los resultados que obtenemos. Vale la pena señalar, esta es la primera vez que tenemos o que mencionamos el conjunto de resultados en nuestros videos. Los resultados tenemos
2700 desde 1969 a 2020, porque no tenemos una restricción de tiempo. Están acomodados de acuerdo a la mejor coincidencia con nuestra búsqueda. Parkinson y levodopa, fíjense cómo Parkinson y levodopa aparecen predominantemente en el título. Este acomodo pudiera modificarse a un acomodo temporal, del más reciente al más antiguo, o de fecha de publicación, igual del más reciente al más antiguo. Podemos modificar el conjunto de resultados inmediatamente de acuerdo al tiempo. Podemos correr nuestra barra de desplazamiento y podemos decirle quiero ver solo artículos del 2015 al 2020. Una restricción bastante común los últimos 5 años. En nuestra columna de la izquierda podemos ver eh, otras modificaciones que le podemos hacer al conjunto de resultados, como es solo ver aquellos artículos que tengan abstract, aquellos artículos que solo sean free full text, es decir, que exista el texto completo. Podemos ver artículos que sean full text, es decir, que existe el artículo completo en línea, aunque no necesariamente sea free, es decir, libre o gratis, mejor dicho. Podemos seleccionar que solo se nos muestren artículos que tengan ciertos atributos, como es datos asociativos con el fenómeno. Podemos seleccionar ver solo un cierto tipo de artículos, libros, pruebas clínicas, artículos de metaanálisis, pruebas de control aleatorizadas, revisiones y revisiones sistemáticas. Podemos aquí al mismo tiempo modificar el rango de tiempo. En lugar de hacerlo mediante la barra de desplazamiento, podemos hacerlo mediante una acotación de 1 año, 5 años, 10 años. Podemos agregar nuevos filtros que se nos presentan por tipo de artículo, por especies a las que se refiere, por idioma, por sexo al que se refiere el fenómeno, los sujetos de las que se estudian, por tema, por ubicación de las revistas que tienen los artículos, por edad, etcétera. Es muy completa la posibilidad de acotación y modificación de nuestros criterios de búsqueda. Y por supuesto está el botón que resetea, es decir, que elimina todos los filtros con el que estemos trabajando. Bueno, en este caso siempre vale la pena, en este punto, trabajar con artículos que sean full text, es decir, que los podamos descargar de manera completa. Del conjunto de resultados, fíjense cómo tenemos 303 resultados que cumplen con esta caracterización. ¿Cómo le vamos a hacer para descargar uno de esos resultados? Bueno, antes de entrar a eso vale la pena señalar eh, cómo está el conjunto de resultados, título del artículo, autores, nombre abreviado de la revista, año, número, volumen, páginas, DOI, una referencia clásica. Vale la pena señalar el PMID, que ya mencionábamos hace rato en el campo, PubMed Identifier, un número único que le asigna esta base de datos, la característica del artículo y que es un review, es decir, es un artículo de revisión. Nos da la posibilidad de la cita en formato AMA. Si no nos gusta el AMA, por ejemplo, nos da inmediatamente la cita en formato APA. Y también nos da la posibilidad de compartir, ya sea en Twitter o en Facebook, nuestro resultado obtenido. Es una base de datos muy útil, nos permite un trabajo bastante eficiente. Bien, intentemos la descarga de este artículo. ¿Cómo hacemos? Bueno, entramos al artículo, vamos a poder ver el registro en extenso,
título, autores, PMID, DOI, abstract, el método, los resultados, las conclusiones, las keywords, artículos similares, esto lo hace muy poderoso, artículos, dónde ha sido citado el artículo, las referencias. Bien, pero lo que nos importa, después de recorrer el registro, es acceder al full text. El full text lo podemos encontrar con los botones de la esquina superior derecha. Entonces podemos intentar, yo siempre les recomiendo que intenten el PubMed Central, es decir, aquí donde estamos trabajando, Free Full Text. Y lo que nos muestra en este caso es el full text de nuestro artículo. Aquí está todo el contenido del artículo dentro de PubMed. Y con eso, pues ya podemos trabajar el contenido. Hay otras maneras, en algunos casos encontraremos full text de PDFs. No siempre va a suceder, hay que acostumbrarse a explorar los artículos y cuáles son las opciones que nos ofrece para tener acceso a su contenido. Bien, la práctica consiste en obtener 5 artículos de esta base de datos a partir de nuestro campo semántico que cada uno ha desarrollado y la búsqueda avanzada. Se descargarán los 5 artículos y vamos a seguir las instrucciones de nuestra práctica. Se recomienda siempre que tratar de hacer las mismas combinaciones del campo semántico de la práctica anterior, apuntar a los campos cuando sea posible, como el campo título, el campo keyword, que esta base de datos no nos permite, el campo abstract, etc. Vamos a describir en nuestra tabla cómo adquirimos los 5 artículos. Por ejemplo, para este caso vamos a tener eh, dos términos que utilice. La primera vez en el primer fill-in utilicé el término Parkinson y en el segundo término utilicé el término levodopa. No hice un tercer término. ¿A dónde apuntaba mi primer término? Pues apuntaba al campo título abstract. Fíjense cómo lo indico. El F1, el fill-in 1, que habla del Parkinson, apunta al término abstract. Utilicé un AND y el fill-in 2, ¿a dónde apunta? Pues al término título. Y con eso describo cómo adquirí mi artículo número 1. Cada uno deberá discutir y evaluar los resultados porque los consideraron relevantes. Recuerden los criterios: autoridad, temporalidad, contenido, perspectiva, pertinencia y accesibilidad. Podremos encontrar un resultado en esta base de datos que, aunque tenga coincidencia, no lo podemos descargar o leer. Eso nos representa un problema de accesibilidad. Hay que descargar los artículos, anexarlos a la práctica. Para aquellos que sean textuales, lo que les voy a pedir es que los copien y los peguen en un Word para que se puedan enviar. Hay que hacer la ficha bibliográfica en sistema APA para cada uno de ellos y obtener la síntesis. Finalmente, enviar tanto el reporte como el artículo y la síntesis del artículo, entregarlo al Classroom correspondiente. Y eso sería todo lo que haríamos en la práctica de hoy.